Hola oyentes, ¿qué tal? Las 2 de la tarde y 2 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición, como todos los días, a partir de las 2 de la tarde, de este programa que se llama así, Asiento Extra. Es un asiento en el que ubicamos, posicionamos, recibimos a muchos personajes todos los días, en ediciones especiales de política, o si es de economía, o muchos temas que además se vuelven parte del día a día, de las noticias del día a día. Pues aquí estamos hoy, como dice la presentación, los quienes lideran cada uno de los sectores de la producción diaria, pues obviamente tienen que tener un personaje de la actualidad con quien compartamos cosas nuevas, cosas que están pasando, otras que merecen mucho análisis. Por ejemplo, el tema político que está tan candente en este momento a nivel nacional, que estamos obviamente en el gran reto todos de hacer un programa permanente sobre el tema político, que sabemos todos es clave en esta época en la que se está hablando mucho de política. Por esa razón, bueno, los lunes aquí este programa es de política específicamente, pero estamos precisamente abriendo la posibilidad de que varios de los programas durante la semana de Asiento Extra pues sirvan precisamente para hablar de política, comprender la política como hemos intentado hacerlo cada vez que tenemos un invitado o un candidato, tantos que hay, o también personas que analizan la política como la han escuchado ustedes permanentemente. Quiero saludar a toda la gente que nos acompaña siempre, que está con nosotros. Incluso me llamó mucho la atención porque estaba esta mañana leyendo precisamente un mensaje de un oyente que nos escucha todo el día, porque incluso comienza a las 5 de la mañana con Desde Buena Mañana, va en su vehículo y durante todo el día está pendiente de los programas que hacemos aquí en esta edición de Extra Radio. Y siempre pues hemos pensado en eso, que hay personas que de pronto escuchan un programa y ya, quizás escuchan Desde Buena Mañana y se van a escuchar otra cosa o se van a hacer sus trabajos. O gente que le gusta, por ejemplo, En Contexto y entonces llega después de la información deportiva, o porque les gustan los deportes, entonces se quedan contigo, o se quedan al mediodía con el programa deportivo. O les gusta este programa y entonces nos escuchan. Y hay quienes nos escuchan todo el día. Cualquiera de esos escenarios es para nosotros importante y gracias por estar ahí. Vamos a tener en cuestión de minutos una entrevista muy humana con un hombre que es espectacular, es un testimonio que yo debo confesar mi admiración absoluta por lo que es capaz, por lo que él representa, y quiero que este programa lo hagamos pensando en la posibilidad o por lo menos en la esperanza, que hay posibilidades todavía de crecer, de ser distintos, de ser mejores. El país a veces tiene demasiados problemas, líos, tantos que ustedes han escuchado aquí en este programa también, pero también hay gente haciendo cosas realmente espectaculares, realmente grandes, esperanzadoras. Esa persona, yo no voy a decir quién es todavía, que estará con nosotros en el programa esta tarde, nos va a ayudar a entender ese panorama a partir de esta misma premisa. Hay gente haciéndolo muy bien, gente que nos debe inspirar a hacerlo mejor. Pero antes de ir con la entrevista, ese otro panorama es el que vivimos lastimosamente durante todos estos días. Se conoció información sobre el Tren de Aragua. Ustedes han tenido suficiente información en estos días, en nuestras ediciones de noticias, en torno a este famoso grupo criminal, terriblemente criminal, que se llama el Tren de Aragua, que nació, estos criminales, sus primeras ideas de crearse como grupo, nació en una cárcel en Venezuela. Luego comenzó a propagarse por todos lados, por todos los países. En principio fue notoria la presencia, por ejemplo, en Bogotá, donde varios de estos criminales vinculados al Tren de Aragua fueron además señalados por las autoridades como responsables de crímenes en esa ciudad, en Bogotá. Crímenes además de un nivel de violencia, de un nivel de, sanguinarios absolutos, lo que demostró y generó además entre la comunidad un temor, y que todo lo que sonara a Tren de Aragua ya era de terror. Luego se supo en Chile
donde el Tren de Aragua comenzó a operar con uno de sus hombres que afortunadamente fue capturado. Lo que llamó la atención en las últimas horas aquí en el país es que el Tren de Aragua tendría su brazo aquí en el territorio nacional y que por esa razón pues tuvieron que las autoridades desarrollar un operativo gigantesco, un mega operativo aquí en San José para dar con integrantes de esta agrupación que se estaban dedicando al tráfico de personas. Por lo menos esa fue la primera acusación. El operativo fue gigantesco, enorme. Pues bien, hoy en el programa Desde Buena Mañana contactamos a Rona Rísquez. Ella es una periodista venezolana que pues ha hecho investigaciones en torno al Tren de Aragua, que incluso publicó un libro, creo que es el único libro que se ha publicado de manera oficial sobre la historia de esta agrupación criminal. Autora de El Tren de Aragua, que se publicó sobre este grupo delictivo, logró extender el grupo como tal sus redes por toda América Latina, y por esa razón doña Rona Rísquez, esta periodista valiente además, investigadora, pues tuvo que realizar para escribir el libro sobre su historia. Esta mañana, muy temprano, nos atendió, dio algunas explicaciones en torno a la operación de este grupo aquí en el país, pero generó además una pregunta. ¿Por qué razón las autoridades hablaron del Tren de Aragua de manera directa? ¿Qué los llevó a pensarlo? Parte de la entrevista con ella, aquí está. Asiento Extra por Extra Radio. Entraron a su casa en Venezuela, él estaba transmitiendo vía TikTok, bueno, una transmisión en vivo, entraron a su casa y le dispararon, lo mataron. Él hacía una denuncia de la presencia del Tren de Aragua. Cierto. ¿Recuerda esa imagen? Que además quedó filmada la imagen, la cara de uno de los sicarios, que hasta su, ¿cómo se llama? Su mamá, la compañera que estaba ahí con él, gritaba que le habían disparado. Pues bueno, ese fue responsable el Tren de Aragua por lo que él denunciaba. ¿El Tren de Aragua qué es? Quizás una de las personas que ha investigado mucho esta banda criminal es Rona Rísquez, colega periodista de investigación de Venezuela, que ha trabajado en medios como El Nacional, que es pues también finalista del Premio Gabo de Periodismo, que ha publicado un libro, quizás el único libro que se conozca hasta el momento sobre esta banda criminal que se llama Tren de Aragua. Ella nos acompaña a esta hora de la mañana. Rona, qué bueno tenerla con nosotros. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto, gracias por la invitación. ¿Usted está en Caracas en este momento? No estoy en Venezuela en este momento. Ah, no está en Venezuela. Bueno, tampoco le voy a preguntar mucho de eso. Tren de Aragua. Tren de Aragua, para nosotros, decía ahora Byron, quizás comenzamos a saber de ellos por noticias que llegan a nivel internacional. Y quizás uno no tenga en la cabeza la magnitud de lo criminal que es esa banda. ¿Puede describirla, por favor, o qué sabemos tanto de ella? Bueno, yo no diría que es lo criminal necesariamente, o sea, todos los grupos armados de crimen organizado son criminales, pues todas las personas que hacen ese tipo de actividades son criminales. Poner qué tan criminales son no es tan sencillo, creo que eso se lo dejaría a las autoridades y a la justicia. Pero sí pudiera explicar que, bueno, es una organización criminal que nace en Aragua, en una prisión venezolana, y es un grupo que básicamente ha tenido una gran capacidad de adaptación, lo que le ha permitido expandirse por distintos países de América Latina. Y pues también hay versiones de una presencia de miembros de este grupo en Estados Unidos. Esto lo digo de esta manera porque hasta ahora no hay elementos suficientemente concretos y pruebas suficientemente contundentes. De hecho, ni siquiera hay procesos claros en Estados Unidos que confirmen operaciones del Tren de Aragua en ese país. Entonces creo que eso es un elemento importante y lo digo para conectar con lo que está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Ya desde hace al menos 1 año o 2 años quizás había alguna evidencia de presencia de supuestos miembros del Tren de Aragua en Costa Rica. Habían sido identificados o detenidos personas que las autoridades sospechaban que pertenecían al Tren de Aragua. Y justamente estas personas, en realidad si no recuerdo mal, estoy casi segura que eran 2 casos de personas, estas personas estaban justamente involucradas en tráfico de migrantes. Entonces, en ese momento, cuando ocurrieron esas detenciones, pues obviamente las autoridades costarricenses pues estaban en alerta. Sin embargo, no había, o por lo menos no tuve conocimiento de que hubiese en ese caso, mayor información o mayor
organización de supuestos miembros del Tren de Aragua en Costa Rica. Ahora sale esta información, que es una información bastante contundente y grande, por lo que ustedes mismos acaban de comentar. Es una operación, al parecer, muy significativa. Yo sigo pensando en que obviamente ya se sabe que hay unos detenidos, se sabe que algunos de estos detenidos son venezolanos y otros pues pertenecen a otra nacionalidad. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante efectivamente que las autoridades precisen por qué atribuyen esta operación a miembros del Tren de Aragua. Es decir, pueden ser venezolanos involucrados en este delito, puede ser una organización criminal de otro tipo involucrada en este delito, pero me llama la atención que últimamente todos los eventos que ocurren en distintos países de la región son Tren de Aragua, según las autoridades. Entonces, bueno, sí sería interesante que las autoridades expliquen por qué consideran que estas personas son del Tren de Aragua. Esa es una gran pregunta, Rona. ¿En qué momento se establece que en efecto sean parte de esa banda criminal? ¿Es declaración que entregan las propias autoridades o bien porque uno de ellos se identificó como tal o porque hay una denuncia directa contra alguien? Pero es una gran pregunta, ¿por qué hacen vínculo con el Tren de Aragua? Y tengo una pregunta que también yo creo que vale la pena hacerla. ¿El Tren de Aragua opera como un gran cartel, es decir, tiene un gran jefe, o estas células que se han identificado en otros lados operan de manera independiente, pero identificándose como Tren de Aragua? Súper importante eso. Ciertamente, cuando el Tren de Aragua comienza a expandirse por América Latina, estaba operando como una organización que tenía un jefe, o que tiene un jefe, unos jefes, que en ese momento estaban en una prisión en Venezuela y quienes impartían las órdenes. De hecho, en las primeras investigaciones que se hicieron en Chile, en Colombia y en Perú, se lograron incautar conversaciones, audios, mensajes, donde las personas que estaban en estos países recibían órdenes de los que estaban en la prisión en Venezuela o se reportaban a los que estaban en la prisión en Venezuela. En este momento es difícil tener claro cómo sigue operando la organización. Es probable que la organización esté un poco fragmentada o que ahora esté operando más como franquicia o que siga operando de una manera mixta, que tenga alguna forma en la que haya franquicias, es decir, la organización autoriza, obviamente a partir de un cobro o de un pago, autoriza que ciertos grupos más pequeños operen usando el nombre del Tren de Aragua, pero la organización sigue teniendo su identidad y sigue teniendo también una operación como la tuvo en sus inicios. Entonces, es posible que haya una forma, un modelo híbrido en este momento. No tengo la certeza. Claro. Posiblemente, como tú decías, pues si haya simplemente células que estén usando nombres. Hemos visto cómo incluso en Centroamérica con el tema de las maras hubo casos de imitadores, que eran personas que se hacían pasar por miembros de las pandillas y en realidad no eran miembros de estas pandillas. Entonces hay varias opciones de posibilidades allí y creo que por eso es muy importante la investigación policial y judicial, el resultado de esta investigación, todos los elementos que permitan afirmar si se trata efectivamente del Tren de Aragua o no. Y lo otro es, bueno, creo que incluso es lo más importante, es el hecho de que independientemente de cuál sea el grupo criminal, lo importante es establecer cómo fue posible que una operación tan grande, porque es bastante significativo, o sea, estaba lo que había leído, hablaban de la liberación de unas 90 mujeres, se habla de detenidos aproximadamente 8 o 10 personas, entonces, y por lo que estamos viendo en estas imágenes, un gran despliegue policial. Sí. O sea, ¿cómo pudo esa operación instalarse o establecerse en un país como Costa Rica, por ejemplo? Entonces creo que hay elementos allí que hay que también seguir indagando. Claro, ahora, la única información que se había suministrado de una presencia muy directa, es decir, de uno de sus líderes, se fue en Chile. Ayer veía un trabajo especial, creo que era de CNN o de la DW, hablando de una persona que se paseó por Chile y era integrante de la banda como tal. De esos integrantes, líderes, ¿hay capturados o siguen libres? Esa persona que estuvo en Chile está capturada y está en Colombia justamente. ¿Está en Colombia? Y los otros líderes están en libertad. De hecho, hay algunos por su detención, hay solicitudes en Interpol y también el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido recompensas por la detención de al menos dos o tres de ellos. Perfecto. Pues, Rona, usted me está diciendo aquí internamente que tiene un compromiso, vamos a respetarlo. Habrá oportunidad de ampliar mucho de toda su investigación, de su libro Tren de Aragua.
porque hay una historia que pues es bueno que la conozcamos, porque si ya nos está tocando. Ahí está ella, es parte de una entrevista que quería que escucháramos para presentar ese otro panorama que lastimosamente a diario tenemos que enfrentar como país, la presencia de bandas que hacen daño por toda América Latina, y pensar que ellas también puedan estar aquí, pues obviamente que nos debe preocupar. Ese es un panorama. El otro es con el que vamos a cambiar completamente, pues al final, nuestra historia del programa de este día. 2 de la tarde, 17 minutos. Asiento Extra por Extra Radio. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. Seguinos en Instagram, TikTok, Facebook y X. Extra Radio CR. Asiento Extra por Extra Radio. Las 2 de la tarde y 18 minutos. Bueno, y les dije, ese es un país que pues conocemos, que tiene sus problemas, pero hay otro país que nos gusta mostrar siempre, del cual nos gusta hablar cada vez que tengamos la posibilidad de tener un micrófono al frente, y es abrir el espacio para tanta gente que hace cosas fantásticas, que son ejemplo de superación, de aquellas cosas que uno cree que lo van a derrotar y que pues al final terminan siendo un problema pequeño. Pero hay gente con problemas más complicados que aún así son esperanza para muchos otros. Creo que un buen ejemplo de eso es Alex Reyes Montoya, quien en varias oportunidades que he tenido pues de entrevistarlo, siempre me deja la sensación de que es muy valiente él y su esposa por todo lo que hacen. Es que además, un reto que, por ejemplo, yo lo pienso 1000 veces antes de empezar a subir el chirripó. Me han invitado 2 millones de veces y 2,5 millones he dicho que no. Y este hombre un día se despertó con un plan en la cabeza: desafiar las montañas más imponentes, más grandes, más altas de nuestro continente. Ahora le voy a preguntar bien qué picos, pero había una montaña por allá en México, otra en Estados Unidos, y yo dije, pero a ver, ¿desde dónde se le ocurre a Alex tremendo reto, sin brazos, ¿no? Usted subiendo una escalera busca apoyarse en la baranda, pero ¿usted cómo hace para subir sin brazos? Ahora, una cosa es subiendo también sin brazos y otra bajar sin brazos. ¿Cómo? No me lo quería imaginar. Bueno, le puse mucho cuidado, lo seguí, luego supe que por problemas no lograba una de las cumbres, pero de todo eso voy a hablar con él. Porque Alex, primero déjeme saludarlo, decirle bienvenido, me alegra mucho que pues haya venido, ya es un hombre muy importante, entonces la agenda vive muy llena. Gracias, buenas tardes, encantado y un placer saludar a todos los que están aquí conectados, un gusto enorme. ¿Cómo está, Alex? Muy bien, ¿sí? Gracias a Dios. Sí, con toda la pata. Lo he notado en muchas conferencias, o sea, va bien eso, ¿verdad? Sus charlas, eso de compartir lo que usted es y ha vivido, está calando en la gente. Sí, gracias a Dios. Hemos tenido incluso la oportunidad, bueno, hemos estado en todo sector de la sociedad, ya nadie se escapa de esto. La verdad es que cada vez hay más conciencia de que ocupamos conectar con el ser y por supuesto también inspirarnos, motivarnos, siendo responsables, de verdad, porque no todo es emoción, sino que a todo hay que darle orden y hay que hacer una planificación estratégica en nuestra propia vida y pues sí, hemos tenido incluso la oportunidad de salir del país y hemos estado muy contentos y realizados en este tema. Bueno, quizás la gente que va escuchándonos a través de la radio y no conozca de Alex Reyes, pues obviamente tengo que decirles que Alex Reyes, si usted no sabía, es un costarricense que da charlas, pero es un costarricense que no tiene sus brazos, producto de un accidente, que tiene cicatrices en su cabeza, producto de ese mismo accidente, de las cirugías, y que lógicamente si alguien quisiera decir, no, pues es que ¿cómo hace esta persona para estar mostrándose por todos lados y hablando de superación cuando él mismo
ha sufrido golpes tan fuertes, el propio accidente y el hecho de tener una limitación con sus brazos. ¿Eso se siente, Alex? Quería preguntarle eso antes de entrar de lleno con los retos que tenía de subir las montañas. ¿Se siente, en algún momento usted no se levanta diciendo, pucha, si me hacen falta los brazos? Sí, todos los días. Todos los días. Todos los días, a cada instante. No sabría decirte, y no lo he investigado en realidad, cuánto porcentaje o en qué porcentaje nosotros utilizamos los brazos durante el día para nuestras actividades normales de la vida. Yo podría decir que es altísimo. Rascarte, cosas inconscientes como rascarte, acomodarte los lentes, correr un papel y demás. Inconsciente, ahora consciente, lavarme los dientes, ir al sanitario, bañarme y demás. O sea, en cada cosa hay un enfrentamiento, en cada momento, cada minuto es un momento para decirme, bueno, Alex, no los tenés. Agradecer por quien sí se permite darte el agua, quien incluso se permite acomodarte el micrófono. Sí. Entonces conecto desde el agradecimiento porque todos los días es un desafío. El entorno como tal tampoco está diseñado para una persona con discapacidad, mucho más. En mi caso, sin dos brazos, cuando llego a un edificio, dice jale, yo digo, bueno, ok, hasta luego. Porque yo entiendo que jale de aquí, pero no puedo jalar la puerta. Pero sí, entonces sí es un desafío diario. Aprende uno a vivir con esto, por eso siempre recalco que no es lo mismo resignación que aceptación. Entonces yo desde la aceptación me hago responsable de mi discapacidad y sobre todo pedir mucha ayuda, que eso es bueno hoy en día, pedir ayuda. ¿Pero se llega a renegar de eso o no? Al principio sí, porque no hay un conflicto entre tu nuevo ahora, entre lo que querés, lo que fue, lo que ya no existe, con lo que tenés en este momento en el presente. Entonces, en un momento decís, ¿por qué? Pero, ¿y ahora qué hago? Entonces hay más preguntas que respuestas. Entonces, cuando vas avanzando, vas encontrando esas respuestas, pero yo siempre digo, cuando conectas de los derivados del amor, difícilmente las cosas van a salir mal. Claro, claro. Ahora, cosas tan simples como usted lo dice de... Si usted se va a caer, pone los brazos. Usted se fue contra el mundo, ¿verdad? Sí. Si usted se va a caer, se cayó. Claro, sí, fue muy dramático. Fue muy dramático. ¿Le ha pasado? Sí, un par de veces. Y bueno, hay que saber rodar. Hay que saber caer. Sí. Pues sí, así es. Está muy bueno, Alex. ¿Se extraña un abrazo, por ejemplo, abrazar? Sí. Y tras de eso, mi lenguaje del amor, uno de ellos es el contacto físico. Yo le digo a la gente que lo que pasa en un abrazo es tan magnífico, todas las sensaciones, o sea, ese abrazo cálido, la textura, esa respiración, porque ese cuerpo que te está abrazando está vivo. Entonces, cuando una persona te abraza y es sostenido, vos puedes sentir cómo respira, su palpitar y demás. Cuando pasan la mano por tu hombro o por la espalda, o sea, es tan hermoso, es tan lindo. Y sí, yo extraño hacerlo. Por más que he intentado hacerlo con mis piernas, no es lo mismo. Las sensaciones, las terminaciones nerviosas de las manos con los pies son muy diferentes, pero vaya, o sea, sí, hay cosas que extraño, no voy a ser deshonesto, que me hacen mucha falta, que extraño, que sí, quisiera algún día despertarme y decir, sí, me levanté aunque sea con un brazo o algo así, pero bueno, yo sé que bueno, mientras duró, lo disfruté mucho porque era bien abrazón, bien tocón. Sí. Así que feliz y contento por lo que pude vivir. Y bueno, ahora lo que toca es aprovechar lo que queda, lo que tenemos. Así que disfrutando también los abrazos que se reciben. Y obviamente, al contrario, cuando usted, a veces uno golpea la mesa, ¿verdad? Caramba, ¿por qué no sale tal proyecto? Sí. No sé, a veces quedan ganas de decir, santo Dios, y uno estalla con los puños, las manos, el brazo aletea, como dicen. Todo eso, usted tiene la intención, su cuerpo lo produce. Sí. No tienes cómo demostrarlo. Exactamente. Sí, sale el impulso y demás, pero queda solo en la imaginación, o en la orden que le da mi cerebro a esa parte del cuerpo. Eso es importantísimo y qué lindo que lo tocaras porque yo nací con brazos, tuve 35 años de mi vida en mis brazos, entonces tengo un compartimiento como todas las personas que tienen sus brazos en su cerebro, donde tiene todas sus funciones y demás. Entonces todo ese software, por así decirlo, el compartimiento funciona, lo que no tengo es la terminal. Entonces mi cerebro cree que tiene los brazos. Entonces claro, cuando yo en un movimiento o cuando quiero, incluso una vez una de mis hijas, las más pequeñas, se iba a caer y ya ibas directamente hacia el suelo, y yo estiré el muñón para intentar agarrarla según yo con mi mano y no, pasó directo. Dije yo, wow, y ahí fue un choque de realidad al mismo tiempo. No, claro, primero dije, ay, pobrecita, se golpeó. Sí. Lo segundo es,
qué increíble, fue automático, fue inconsciente tratar de sujetarla para que no se golpeara. Y dije yo, o sea, es impresionante cómo el cuerpo tiene esa memoria, cómo dice, va a reaccionar y demás. Bueno, pues a mí, esa fue la vez más consciente. Ajá. Y sí, o sea, yo entiendo a veces a rascarme y yo, mira, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy rascando la pierna, cosas por el estilo. Y yo, ay, verás, esto es como de locos, ¿qué me pasa? Pero sí. Y es cierto entonces que el brazo, usted siente que algo le pica en el brazo o en una mano. Sí, claro, sí, claro, me pica el bíceps a veces de donde estoy desarticulado y me da una picazón, Henry, que yo digo, Dios mío, me pica y todos, pero ¿qué hacemos? Yo, nada más ríanse conmigo porque aquí la única dosis de medicina es reírnos y reírnos, sí. Porque pasan 5 minutos y imagínate, te pica algo durante 5 minutos y no te puedes rascar, entonces si no te vas para el chiste o te pones a correr o a hacer alguna otra cosa, ajá, te vuelves loco. Entonces sí, son reflejos muy interesantes. Esto se llama miembro fantasma. Entonces, el cerebro cree que tiene el miembro. Le pasa a las personas que han perdido una pierna, alguna otra parte. Incluso hay gente que ha perdido un ojo y dice, no, es que yo siento el ojo. Sí, claro, es que toda la información está. Lo que no está es la terminal. Claro. Ahora vamos a cumplir un compromiso, Alex, porque vamos a hablar mucho de esta aventura que usted acaba de vivir. Y decía que incluso para mucha gente que quizás no tenga la historia de Alex Reyes, pues también poderla tener, compartir para conocer su historia, que uh-huh, siempre que la hemos hablado, la hemos compartido, escuchar a su esposa narrando también los momentos que han vivido, uh-huh, digo, esto la gente tiene que saberlo. Uh-huh. Y si hay un oyente nuevo que sepa, que no sepa de la historia de Alex y que podamos pues con él compartir cosas bonitas de la vida pese a tanto, yo lo voy a hacer. Yo no voy a perder la oportunidad de hacerlo, porque yo creo, Alex, que después de todas esas narraciones suyas, el mensaje es que hay gente que la está pasando mal, sí, sin tener por qué. Uh-huh. Pasa, ¿no? Sí, hay muchos condicionamientos mentales, hay muchos paradigmas, hay sesgos. Y es que entre más grandes somos, más complicado hacemos algunas cosas y no nos detenemos a pensar y a medirme y a ecualizarme y decir, bueno, ¿por qué pienso como pienso y por qué reacciono como reacciono? Es que yo nací estrellado, o sea, no creo que alguien nazca con estrella y otro estrellado, o sea, es en la frecuencia en la que quiero vivir, en qué clave estoy, ¿verdad? Incluso todo empieza desde mi argumento, cómo me levanto, cómo se programa usted hoy. Les hago una pregunta. ¿Cuál fue la primera palabra positiva que usted se dijo frente al espejo de reconocimiento de quién es usted? Positiva, generativa, algo que la vaya a sentir bien. O simplemente sonó la alarma, agarré el teléfono, veo redes sociales para distraerme, adormecerme porque tengo junta con mi jefe y el trabajo ayer quedó mal. Y vivo en automático, vivo en tensión y vivo en qué me falta, qué no tengo, quién no está conmigo, quién me abandonó. Y entonces estoy viviendo un drama eterno. O sea, entonces todo parte desde cómo quiero relacionarme conmigo primero. ¿Soy yo mi mejor amigo? Después de ahí ya me identifico, me conozco y ya sé qué puedo poner a disposición de los demás. ¿Qué necesita Henry de mí? ¿Cómo puedo agregar valor en su vida? Conozco sus sueños. ¿Cómo puedo ser promotor yo de sus sueños? La otra semana le voy a preguntar cómo va la construcción de esa ampliación de la casa. Me alegro, vas avanzando, estoy feliz por vos. Y comienzo a conectarme desde una frecuencia desde el placer de vivir. Estar aquí, el ahora, el presente. Y vivir agradecido y sobre todo con propósito. Uh-huh. Y si alguien dice, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida, bueno, el propósito es encontrar ese propósito. Uh-huh. Buscarlo, hay que investigar, hay que navegar, hay que aventurarse. Genial. Voy al compromiso y ya regresamos entonces. Alex Reyes Montoya, que está hoy con nosotros y de esta aventura que acaba de terminar buscando las montañas, coronar montañas, así como es, ahí va. 2:31 minutos, ya volvemos. Son las 2 de la tarde, 33 minutos. Bueno, Alex Reyes, este hombre que, ¿hace cuánto fue el accidente ya, Alex? El accidente de tránsito en el que pierde sus brazos. 2020, en pandemia, vamos a cumplir 5 años ahora en septiembre. Ya 5 años, es que no hace mucho tampoco. No, sí, hace poco. Fue en plena pandemia, sí señor. Sí, septiembre del 2020 era el pico más alto de la pandemia. Recuerdo que en ese momento teníamos restricción vehicular, muchos en casa, muchos con... pues les habían reducido la jornada, por lo tanto el pago. Recuerdo... Hubo gente que se llevó el papel higiénico, ¿te acuerdas? Las primeras semanas. No, total. El caos. El alcohol tremendo. No había. Sí, nada.
Entonces sí, ese era el panorama. ¿Y usted qué hacía en la calle a esas horas, en un carro? Ay, el viernes 18 de septiembre tratando de tener un tiempo con mi esposa, para enamorarnos, para conquistarnos, mucho tiempo, mucho estrés, mucho tiempo juntos en casa, y pues había una pequeña apertura y demás, y cuando uno se la está pasando bien, el tiempo vuela. Sí. Y resulta que cuando uno está atarantado y anda uno en el corre-corre, el trajín de la vida, a uno pierde detalle. Resulta que yo estaba viendo la imagen que te mandan, dicen, amigos, la restricción vehicular esta semana es a las 11. No, era a las 10 ese día, Henry. Ajá. Y nos cogió la restricción vehicular en plena cena. Me dio una crisis de ansiedad y de pánico. No quería una multa, no quería que me bajaran las placas. Era muy tremendo y pues... ¿Y dónde estaban cenando? En Barrio Escalante. En Escalante, sí, okay. Y bueno, un momento bonito, venía aniversario, venían cumpleaños, venía Navidad, entonces estamos pensando qué íbamos a hacer, qué nos inventamos, porque con tanto caos no sabíamos ni qué iba a pasar el día de mañana. Y esa restricción vehicular, pues sí, me dio una crisis horrible y eso terminó llevándome a tomar la peor decisión de toda mi vida, que fue manejar así, con estados emocionales erráticos, irregulares, y no recuerdo ni siquiera cómo fue el accidente. Todo lo que yo sé del accidente es porque Rey me lo contó, ella no perdió la conciencia, el parte del tráfico, unas cámaras que grabaron todo, el accidente, y sí, eso fue el momento que cambió nuestra vida para siempre. Y ella, recuérdeme bien, lo de su esposa, las consecuencias para ella no fueron tan graves, pero sí tuvo consecuencias. Sí, se golpeó muy fuerte en el vehículo. Ya salió batida por el vehículo dentro. Se golpeó la cabeza, los brazos, la espalda. Tuvo quemadura por fricción. Por 1 centímetro no se despega el cuero cabelludo. Se golpeó muchísimo. Y ella me lo dice de esta forma. Dice, Alex, bueno, pasó. Hermosa y preciosa ella me dijo, te perdono porque sé que no estabas en tus 5 sentidos, pero algo que ella carga es más allá de las heridas físicas, son las heridas emocionales, el shock, el estrés postraumático, el a veces sentirse insegura en el entorno, porque claro, cuando vivís algo tan traumático quedas marcado, no tenés control de muchas cosas, entonces esa sorpresa que decís, ¿por dónde me va a llegar el siguiente zarpazo del oso? No lo sé. Uh-huh. Entonces algo que es difícil para ella, pero ha sido muy valiente, una madre ejemplar, una esposa dedicada a sí misma. Ella es una persona que se ama, se quiere, se da su tiempo, y creo que Dios la ha sostenido y le ha dado también esa facultad de ser una mujer que yo admiro muchísimo, es muy fuerte y sobre todo sigue siendo un corazón hermoso de servicio. Y además la forma como lo ayuda, o sea, es un apoyo. Sí. Impresionante, ¿verdad? Sí, así es. Si lo pusiera en una metáfora, podría decirlo de que mi discapacidad desaparece cuando ella está conmigo. Sí, literal. Sí. Literal. ¿Hay algo que no se ha contado, que usted no haya querido contar, que no ha contado ni el accidente ni el proceso, que usted se está guardando para usted solito? Yo creo que he sido muy, muy honesto y muy transparente. Sí. Más bien creo que me he pasado de detalles, pero por eso tiendo siempre a dar, no hagan lo que yo hice, o sea, no caminen por donde yo caminé. Viví muy estresado, vivía siempre por el hacer, el tener, el proveer. Claro, yo tengo 4 hijas, tengo una bella esposa que le gusta gastar mucho. 2 perros y un gato. Entonces, creo que me convertí en una persona persiguiendo cosas. Entonces, dentro de esta descripción, quiero que muchos sacan tal vez un espejo y digan, ese soy yo. Cuando estoy pensando en las cuentas, el pagar esto que tengo, que no tengo, etcétera y demás. Y creo que es por ahí donde yo siempre voy a hacer hincapié y a subrayarlo. Es decir, detengámonos para pensar si me estoy volviendo una persona persiguiendo cosas o me volví una máquina de producir cosas y se me olvida lo más lindo de la vida. O sea, yo lo tenía todo, Henry. Una vida holgada, ostentosa, muy acomodada, director de una multinacional con proyección presidenciable. Había viajado muchos años y seguía estudiando, pero en realidad habían cosas que me estaba perdiendo. Lo tenía todo y no tenía nada. No los estaba experimentando, no me estaba relacionando con ellos, no lo estaba disfrutando, no estaba agradeciendo. Y pues eso es lo que siempre voy a decir a la gente. Mi error fue manejar así. Asumo mi responsabilidad, sigo pagando la factura. Sí, obviamente. Pero hay que seguir adelante. ¿Qué es lo que, quizás, a ver si la pregunta la hago bien, lo lastima de toda esta historia? Cuando uno piensa en que algo me lastima, de toda la historia, ¿qué es lo que más lo tortura? Que ahora entiendo que ahí
aprendizajes pretraumáticos. No hace falta pasar por el dolor. A veces tomamos decisiones fatales con emociones temporales. Una relación, un proyecto. Hoy podría tener la razón y podría decirle a mi jefe tal por cual, pero me quedé sin trabajo. Entonces creo que desde ahí yo creo que lamento no haber tenido esta conciencia, de haberme detenido y haber pensado claramente, detenerme, pensar y actuar. A veces somos muy reactivos y pagamos facturas muy caras, y eso es lo que más lamento, que pude haber tenido un aprendizaje pretraumático y no postraumático. Porque sí, no ha sido fácil, no sigue siendo fácil. El simple hecho cuando me pica la nuca y ando solo. O sea, es tortura. Te pica algo y no te puedes rascar. Pues por favor. Tenés que tener tus dosis de agua y de bebida, porque si andas muy lejos o andas muchas horas fuera, bueno, hay que ir al sanitario. O sea, todo se vuelve un reto. Claro, total. Y entonces, claro, tengo que estar midiendo todo, calculando todo. Y se vuelve también un ejercicio un poco agotador, porque claramente, imagínense no tener los brazos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Aquí está el problemita, ya lo encontré. ¿Qué pasó? ¿Se había hecho una prueba de un brazo? Sí, ahí tengo la prótesis, la uso 8 horas diarias y tengo que hacer un descanso de media hora entre cada 2 horas para cambiarme la camiseta interna, ponerme una crema. La batería dura nada más media hora, entonces tengo 5, entonces tengo que estarlas cambiando y recargando. Pero ha funcionado, digamos, ha sido una muy buen aporte. Es una muy buena herramienta. Con esto hago bastantes cosas. Claro, o sea, tengo que ser honesto, esto no llega ni al 5% de un brazo humano, porque jamás somos una máquina extraordinaria, pero ahí está la prótesis. Ahora nada más le toca un ajuste y un cambio de un par de componentes, porque como toda máquina tiene componentes que tienen desgaste natural. Total. Bueno, Alex, a lo que vinimos. Llevamos hace rato. ¡Qué bien! Y no arrancamos. Se nos ha ido bien el tiempo, ¿verdad? Excelente, sí, siempre se nos va el tiempo. Bueno, Alex, ¿qué fue eso de subir las montañas? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué es lo que lo lleva a hacer? Por lo menos plantearse el reto de hacerlo. Sí, y es parte de estos derivados del amor, el amor propio, quererse, hacer ejercicio. Recuerdo que cuando salí del hospital comencé a hacer natación, no sabía nadar, comienzo a descubrir algo hermoso. Y yo soy una persona de metas, Henry. O sea, yo no puedo estar quieto. A mí me gusta poner siempre algo que alcanzar y demás. Eso le da mucho orden a mi vida. Y cuando comienzo a ver el tema del deporte, dije, bueno, natación, check, listo, ya lo domino, me encanta, hice aguas abiertas y demás. Después dije yo, voy a hacer media maratón, comencé a correr poco a poco, me eché la media maratón súper bien, pero siempre en los libros yo veía, claro, el cerro más grande de Costa Rica, Chirripó, yo veía gente que iba y demás, mucha gente que decía, no, horrible, espantoso, es una tortura, y demás. Decía yo, bueno, la única forma de ver si el platillo es rico o es feo, es probándolo. Claro. Entonces comencé a entrenar y demás, me preparé, fui al Chirripó, y fue algo impresionante ver la creación de Dios, ver esa manifestación de belleza, escuchar el silencio, la camaradería que hay en el mundo del senderismo, la gente se quiere, se apoya. Y una vez que bajé con esa satisfacción, dije yo, Alex, siguiente meta. Y comencé a investigar, comencé a ver, vi los 7 summits a nivel mundial. Dije, no le voy a entrar así de lleno, el tema de la altura es todo un tema. Entonces encontré en el continente que hay algo que se llama la trilogía mexicana. Son los 3 volcanes más altos de México, superan los 4.500 metros sobre el nivel del mar, el más alto es de 5.850. Nevado, con glaciar, caminatas largas, sostenidas, una atmósfera muy cambiante, porque el clima te cambia en segundos. Y es hermoso. Entonces así fue como vino, bajándome el Chirripó, dije, siguiente meta, pero es algo que te enamora, algo que te apasiona, es impresionante. Es extraordinario. Y entonces me anoté para ir a la trilogía. Ajá. Y este mes que acaba de pasar, arrancamos hacia México, nos fuimos a primero hacer el Nevado de Toluca. Comenzamos a caminar, todo perfecto, lindísimo, y nos llega la noticia que entró el huracán Eric a México. Hacía horas, cuando llegó la noticia, hacía horas atrás, era tormenta, y se iba por la costa, pero de un momento a otro se metió el condenillo huracán a tierra.
Y entonces cambió muchísimo el clima, cambiamos la estrategia, fuimos a otro estado para adelantar el Pico Orizaba, que era el más alto, intentamos hacerlo primero, pero estábamos a menos 15 grados en la caminata, teníamos cuatro capas de vestimenta, el impermeable no aguantó, estaba para 50 litros y no aguantó. Estábamos a 800 metros del glaciar, venían grupos bajando de regreso, les preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo allá arriba? Se quedan, no, imposible, allá arriba estamos a menos 29 y está incaminable, no se puede. Entonces tomamos la decisión, mojados, con frío, menos 15, con hambre, de regresarnos 3 horas para atrás, porque todavía nos hacían falta 9 horas más y en esas condiciones pues hay que ser, no hay que tener más de 3 neuronas para tomar una decisión. Son tan caminatas, acertada. a ver, ¿qué tan largas son? Yo leía en estos días que hay incluso trayectos de hasta 20 kilómetros, pero siempre en ascenso. Sí, y es que la caminata en ascenso no es lo mismo, por ejemplo, alguien que corre. Por ejemplo, alguien que corre, si yo hago el minuto, no sé, en 4.5, 4 minutos 5 o algo por el estilo. Cuando estás en alta montaña, tenés que hacer pasos muy cortos, porque la altura te puede perjudicar. Claro. Tenés que hacer caminata muy sostenida, te puedes llevar 8, 9 horas, 12 horas perfectamente. Entonces, claro, viene el juego mental. Hay gente que dice, no, estoy muy cansado, no va a llegar nunca y demás. Entonces se vuelve una disciplina mental mientras vas disfrutando, vas comiendo, vas bebiendo y demás. Pero sí, son caminatas muy largas. Claro. Muy largas. ¿Y alturas? ¿Qué altura tiene el cerro? Uno de los... El Nevado de Toluca está en 4.550. Después está la Mujer Dormida, que es el siguiente, ese está ya en 5.300. Y el Pico de Orizaba es el volcán más alto de Norteamérica en 5.850 metros en nivel del mar. Y fue un buen termómetro, porque te lo voy a decir acá, mi amigo, a ti. El otro año, si Dios quiere, en el primer semestre quiero hacer la Aconcagua. Ya ese es uno de los primeros summits, grandes summits, 7 summits a nivel mundial. Y quiero alcanzar uno por año. Para alcanzar los 7 summits a nivel mundial, de aquí a al menos 8 años, 9 años. Quiero tomármelo como algo personal, un reto, un desafío bonito, y yo creo que es lograble. Creo que requiere esfuerzo. ¿Usted cree que es lograble? Sí. Requiere disciplina, requiero buena indumentaria, requiero el mejor entrenamiento, buena alimentación, buena fortaleza mental y mucha fe. Así que vamos a pagar el precio y vamos a darle con todo. Ahora, Alex, la pregunta que me parece lógico hacer, ¿no? Y decíamos al comienzo del programa, si a usted se le ocurre, pues usted tiene sus 2 brazos, usted tiene sus piernas, usted, ¿verdad? Usted no. ¿Cómo es? O sea, porque el cuerpo incluso, quienes hacen estas caminatas, o camina, simplemente subir una escalera, usted impulsa el cuerpo hacia adelante, porque tiene como la seguridad de que se puede apoyar en algún momento. Y la montaña es igual. ¿Cómo fue eso? Sí, requiere mucho entrenamiento del core, la parte abdominal de la espalda, piernas, ponerlas bien fuertes, bien fortalecidas, que resistan bastante. Tengo que hacer ciertos movimientos con doble de seguridad, es decir, yo no voy a ponerle pie en cualquier lugar, tengo que asegurarme que sea firme. Y si está, digamos que una piedra que pueda soltarse y demás, yo tengo que moverla o incluso poner un pie ahí y poner rápido otro en otro lugar donde esté más estable. O sea, se vuelve un juego muy estratégico, dónde vas a poner el pie y demás. Sí te debo decir, de verdad, muy honestamente, que hubo momentos donde la mente te jugaba trucos. Vos decías, no, esto está muy escarpado, no son piedritas pequeñas, roquitas, son rocas, o sea, son rocas volcánicas que han estado ahí mucho tiempo y hay muchas que están acumuladas una encima de otra, entonces están una capa sobre otra y todo suelto. Entonces, claro, tenés que fijar muy bien, moverte rápido en los momentos, en algunos brincar como una cabra de monte, bueno, toca, un brinco grandísimo, pero sí, se vuelve incluso claramente un juego de desafío, es como muy táctico, es un ajedrez, se vuelve muy técnico, hay diferentes estilos de caminata en alta montaña. Y bueno, fue esta primera experiencia para practicar todo lo que te habían enseñado de boca en boca, lo que te habían enseñado por videos y demás, con el manual y todo, pero wow, o sea, practicarlo, Henry, es impresionante. Y es caro, ¿no? Eso no es barato. No es barato. Con solo el hecho de salir de la puerta de la casa y mucho más del país, es caro, sí. Eso oscila más o menos, todo el paquete completo, más o menos unos $11,000, $12,000.
Y tomando en cuenta que eso es por persona. Ahora, hay que tomar en cuenta que yo no voy solo, necesito asistencia, entonces siempre voy a requerir que alguien me acompañe, entonces eso requiere doble inversión. ¿Y ese alguien quién es? ¿Es un montañista o es su esposa? No me diga. Mi esposa, porque adivinen algo, ella se animó, ella no iba a hacerlo, ella sí es de hacer ejercicio y demás, se animó a escalar conmigo, con mi entrenador y el guía, y vas a creer que incluso iba a mejor ritmo que yo. A mí me sorprendió. Una fuerza, una determinación, dijo, si estoy aquí y la vida me ha traído acá, no es simplemente para ser espectadora. Y decidió escribir un nuevo capítulo en su propia vida y me animó tanto y me inspiró tanto porque venía caminando, claro, con el esfuerzo, el aire y demás, era difícil, pero cuando yo vi a esa mujer subiendo, cantando, la vi echando chiste, incluso animándome a mí, yo dije, wow, Dios mío, qué impresionante es tener buenas compañías en la vida. Dígame, por favor, una mujer al lado de uno empujando, animando es clave, ¿no? Sí, la forma... No hay montaña que aguante. Así ¿verdad? Es, y hay una camaradería, hay una complicidad, Henry, porque yo agradezco mucho cuando alguien me asiste, no tienes una idea, pero cuando hay alguien que con solo la mirada te entiende lo que vos necesitas y compartiste esos momentos únicos, es una experiencia de expedición. Tu mente está en capacidad de asombro cada minuto. Y cuando tienes una persona que te da esa seguridad y ese te miman, te consienten, te chinean, o sea, lo tenés todo en ese momento. Es el momento perfecto, mágico. Es donde se encapsulan esos momentos hasta románticos en medio de la travesía. Claro. Donde sabemos que lo vamos a recordar por mucho tiempo. Estoy enamorado, ¿no? Sí. Rotundamente. Siempre, sí. Yo soy el Pepis. Desde que empezamos soy yo el enamorado. Ajá. Sí. Pero es de poemas y de cosas. Sí, de escribirle cositas, de detalle. Ahora no pudiera comprar las flores y traerlas con la mano, entonces lo pido por una plataforma de delivery. Yo, mira, aquí están las flores y demás. Mando a marcar las fotografías también. Muy old fashion, ¿verdad? Porque casi no se da ahora, pero yo sí imprimo fotos y las mando a enmarcar y todo. Me gusta verlas. Y pues hay que vivir eso también tan hermoso. No, claro. ¿Están escribiendo un libro? Sí. ¿Los dos o ella? Ella. Yo tengo uno ya, de hecho ahorita se va a mandar a imprimir en los próximos 2 meses. Se llama El despertar de un nuevo comienzo. Es mucho de formación, mucho de confrontarse, de crecimiento. Pero el de Rebe se llama Desde el corazón de Rebe. Ese lleva testimonio, lleva el antes, durante y después. Conecta mucho con quién es ella, cuando nos conocimos, los diferentes desafíos que tuvimos, porque empezamos la relación siendo más unos niños que adultos. Entonces creo que es una historia donde muchas personas se van a poder conectar y decir, hey, yo también pasé por eso. Claro. Hay chistes, por ejemplo, donde yo le decía... ¿de verdad quieres estar conmigo? Porque en este momento de mi vida te doy mi cédula, vas a un almacén a sacar algo, ni siquiera tengo un papel en blanco, o sea, no te van a fiar nada. Y ahí, o sea, historias donde se arrancó de cero, cuando fuimos papás por primera vez, cuando comenzamos a crecer, a tener planes, a alcanzar la vida que habíamos diseñado, y pues el accidente, que es el nuevo comienzo, donde se presenta... un escenario de que siempre podemos experimentar un nuevo comienzo cuando elegimos bien y tenemos lo esencial en la vida. ¿Alguna vez has tenido miedo de perderla? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, Henry. Sí, todos los días, porque no solo es la persona que elegí amar y que ella decide todos los días amarme, sino que es mi única amiga. Me puse un poco emotivo, perdón. Es la persona que me entiende, que me escucha, la que me desafía, la que incluso no titubea para llamarme la atención y decirme, Alex, no es por ahí. Y sigue estando conmigo, a pesar de lo roto, lo escocido, lo complicado que soy. Me sigue soportando. Y es una madre entregada extraordinaria. Y creo que hasta este momento, si Dios me llama a su presencia, podría decir que las cosas que más agradezco es que me la haya prestado por tantos años. Tenemos ya casi 20 años de relación y de verdad que ella son mis brazos, es mi amiga, es mi confidente, es mi coach. O sea, es todo en uno. Es un all in one, pero es extraordinario. Dios no se equivocó cuando me la puso para mí.
Y si va a llorar, llore, no hay problema. Me aguanté un montón. Es que si no, no paro. No hay problema, Alex. Por una persona tan valiosa, yo tengo la fortuna de conocerla y de haber compartido con ella sus historias y realmente vale oro. Fue premiado. Sí. En una circunstancia tan especial como esta, tener a alguien así en su momento es una cosa del acomodo del universo perfecto, ¿verdad? Sí, milimétricamente calculado. Qué impresionante. Y a seguir disfrutando de ella, ¿verdad? De eso se trata el amor, es propositivo, es intencional, todos los días hay que elegirse y pues pensar en lo bueno que puedo hacer yo para también dibujar esa sonrisa en mi pareja, ¿verdad? En mi cónyuge. Y no solo yo y lo que necesito, sino que es un amor también hasta cierto punto sacrificial. Pues en este caso sí, hablando metafóricamente, si la montaña van los dos, no hay montaña, ¿verdad? Sí. Se puede hacer. Pues Alex, de verdad ha sido, y se nos fue el tiempo tan rápido, no me tuve que voltear a mirar diciendo, santo Dios, lo que queda. Quiero agradecerle muchísimo que haya venido, que haya compartido su historia con nosotros, con la gente que a través de nuestra frecuencia de esta radio lo escuchó, que lo admira, porque mucha gente admira lo que usted enseña permanentemente. Gracias. Y obviamente esos retos, tremendos retos que está asumiendo, y sé que le van a salir porque pues tienen la suficiente buena vibra para eso. Muchas gracias. Mucha suerte, Alex, que me siga yendo muy bien. Gracias. Igualmente, éxitos a todos ustedes y a la gente que está escuchando. Ánimo, siempre hacia adelante. Es momento de dibujar sueños y alcanzarlos y que nadie le borre esa hermosa sonrisa de su rostro. Yo creo que es un momento para recordar que el proyecto más valioso en el que siempre voy a estar va a ser mi propia vida. Repítame lo de la montaña. El próximo año es el Aconcagua. En Argentina. En Argentina. ¿Eso es ya a partir de qué fecha? Tengo que fijar la fecha, pero tendré que ser en el primer semestre. Todavía estamos haciendo algunos estudios, análisis. Tengo que hacerlo con una agencia responsable porque eso es primordial y vamos a tomarlo con calma, pero bueno, tenemos unos mesecitos para... Sí, ahí les cuento. Vale, se vale. Alex Reyes, hoy aquí en Asiento Extra. Oyentes, gracias. Compartimos unos momentos, yo les dije al comienzo, la vida está llena de gente así, que nos enseña todos los días que vale la pena vivir. 2:56, que estén bien. Adiós.